Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, a través del espacio Te Comparte, abordará periódicamente información relacionada con el tema de género e igualdad de derechos. En esta ocasión, te compartiré una reseña de la obra No me cerrarán los labios, de la autora Avia Castillo, editado por Grijalbo, publicado en México en el año 2021. El personaje principal es Ermila Galindo, la tía Ángela, su amiga Elena Torres. Los personajes secundarios son mujeres y hombres que vivieron durante la Revolución Mexicana. La novela relata parte de la vida de Ermila Galindo, feminista, revolucionaria, constitucionalista y precursora del voto femenino en México. La obra se divide en 3 partes: conocimiento, autoconciencia y empoderamiento. La historia se desarrolla en México, principalmente en la época de la Revolución Mexicana. Ermila Galindo nace en el estado de Durango. Al quedar huérfana, su padre la deja a cargo de su tía Ángela, una mujer soltera que se dedicaba a la costura. Desde muy temprana edad, Ermila se cuestionaba cuál sería su propósito en la vida y si su destino sería ser mensajera en honor al significado de su nombre. A través del impulso de su tía Ángela, Ermila aprendió el amor por el mundo de las letras. Recordaba los momentos en que su tía la ponía a leer en voz alta los periódicos de la época, mismos materiales que posteriormente utilizaba la tía Ángela para los patrones de las telas en costura. Durante su juventud, observaba el contexto social y visualizaba el futuro que le deparaba a las mujeres, el de estar en el espacio privado y no ser dueñas ni de ellas mismas. Ermila fue una de las mujeres con ideales avanzados para los tiempos en que vivió. Tuvo acceso a la educación y conoció el significado de la autonomía económica al que se enfrentó tras quedar en orfandad. Llegó a trabajar como profesora taquimecanógrafa en un colegio exclusivo de mujeres, donde compartía con sus alumnas ideas antiporfiristas y el respeto a la participación activa de las mujeres en la vida política. Como era de esperarse, las autoridades educativas, al conocer que Ermila compartía ideales que consideraban eran liberales para la época, le cuestionaron su trabajo, llegando al despido laboral en el centro escolar. Durante el periodo de su primera etapa en el trabajo, al mismo tiempo se congregaba una vez a la semana con un grupo de mujeres llamada Las Admiradoras de Juárez. Era un grupo sororo de mujeres que soñaban con una forma distinta de vivir en México, lejos de un gobierno opresivo como el de Porfirio Díaz. Impulsada por una opción de cambio, llegó a luchar por ideales de otros y apoyar al militante y político Bernardo Reyes, que representaba para algunas y algunos mexicanos, entre ellos Ermila, la opción en contra del porfiriato. Sin embargo, su primera decepción llegó al escuchar al mismo político respaldar al gobierno de Porfirio Díaz. Me imagino el aprendizaje de vida que tuvo Ermila, mujer mexicana que llegó a prometerse no volver a sentirse así tras el anuncio que había hecho el político al cual había apoyado. La autora nos comparte que Ermila vivió en Torreón, Coahuila, lugar donde en conjunto con la tía Ángela le representó mejores condiciones laborales y una nueva forma de hacer comunidad con mujeres sororas. Ya en la ciudad de Torreón, Ermila acudió a la plaza donde se celebraría el aniversario del natalicio de Benito Juárez. En medio de los mensajes de la celebración, transcribió el discurso del abogado Francisco Martínez, quien desde la tribuna se pronunciaba en contra de la pobreza y la desigualdad vivida en el país, siendo una de las declaraciones abiertas en contra del antirreeleccionismo y del porfiriato. Mientras en el país se apagaban las voces de expresión que terminaban recluidas en la cárcel de Belén, Ermila, con ayuda del grupo feminista Las Admiradoras de Juárez, lograba difundir el mensaje del abogado Francisco Martínez, el cual expresaba las condiciones de desigualdad y sometimiento al que estaban sujetos grupos discriminados, entre ellos las mujeres. Ermila sabía el riesgo que corría y estaba traspasando los límites. Recordaba en aquel momento las palabras de su tía Ángela: «Estás bailando con el diablo, mija». Sin embargo, impulsada a luchar por sus ideales, sabía que para estar en política habría que tener la piel dura. Tal y como se lo había prometido, impulsaría mejores condiciones para que más mujeres participaran y fueran reconocidas en el espacio público. Llegó a trabajar con Carlos Patoni, destacado botánico
que le inspiraba al estudio. Asimismo, le incorporó a grupos antirreeleccionistas que simpatizaban con los ideales de Francisco I. Madero, conocido como el apóstol de la democracia y por su frase sufragio efectivo, no reelección. En este club antirreeleccionista era destacada la participación de Hermila Galindo, donde vivió la violencia simbólica de compañeros políticos, los cuales minimizaban sus aportaciones, pero al final reconocían su brillante participación a pesar de ser mujer, como ellos decían. En la contienda electoral, donde se luchaba la presidencia de la República entre Francisco I. Madero y Porfirio Díaz, despertó en Hermila el luchar cada vez más por el voto de la mujer. Ese día de elecciones, las mujeres se limitaron a observar a los hombres emitir su voto, siendo nuevamente invisibilizadas y no reconocidas en su ciudadanía, a pesar de ser las mujeres quienes sostenían los hogares y las actividades cotidianas de una nación que se negaba a reconocerlas como sujetas de derecho. La lucha por el sufragio femenino no era nuevo, ya que en el año de 1821 un grupo de mujeres en Zacatecas había solicitado ser parte de la vida política al haber participado activamente en la independencia del país. En el año de 1856, las mujeres también habían exigido al constituyente que se les reconociera sus derechos políticos sin tener éxito. Fue así que Hermila Galindo leía a Emilia Pardo Bazán, Alejandra Kollantay y a Clara Zetkin, luchadoras de los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho al voto. Hermila, en conjunto con su amiga Beatriz, se van a la Ciudad de México en busca de una mejor vida laboral y para salvaguardar su integridad. La Ciudad de México representó en Hermila un cambio de visión en la vida política. En compañía de su amiga Elena Torres, profesora que impulsaba otras formas educativas, juntaban firmas para exigir en conjunto con el colectivo Las Amigas del Pueblo el derecho al voto al presidente interino León de la Barra, siendo nuevamente omitida la petición en la legislación nacional. Ya con Francisco I. Madero en el poder, Hermila trabajó cerca al general Ay y formó parte del colectivo Abraham González. Hermila, mientras presenciaba el contexto del asesinato de Francisco I. Madero, tuvo que tomar la decisión de aplazar su situación amorosa para entregarse de nuevo al servicio de la nación, pero ahora como secretaria particular al lado del presidente Venustiano Carranza. Su labor y cercanía con el presidente Venustiano Carranza para instaurar un gobierno constitucionalista la llevó hasta el puerto de Veracruz, lugar donde se habían trasladado los poderes por la situación que se vivía en el país. Hermila, en una reunión donde se estaban retomando los puntos primordiales para reconstruir la nación, tomó el uso de la voz, sabedora que su intervención incomodaría. Sin embargo, se arriesgó y expresó: las mujeres le han dado todo a la revolución, por ende se les debe garantizar sus derechos, esto es, por justicia social. Esta intervención le valió para que el presidente Carranza le incluyera en los trabajos de redacción o modificación de leyes en favor de las mujeres. Por su cercanía al poder, Hermila presenció la violencia política al que eran sometidas las personas que querían lograr un cambio en el país. Lo que admiraba del grupo cercano al que pertenecía era el temple de hombres y mujeres que dieron todo por un México mejor. Gracias a las destacadas participaciones de Hermila, fue delegada a difundir las ideas constitucionalistas, llevándola a recorrer la parte del sureste mexicano, donde encontraba grupo de mujeres que fue empoderando para formar clubes en favor de las mexicanas. Hermila reconoció en las yucatecas los avances en los temas del voto de las mujeres y en conjunto con el varón sinaloense, el general Salvador Alvarado, impulsó al lado de grupos feministas el primer Congreso Constituyente de Mujeres. En el ejercicio del informe de la conferencia del primer Congreso, se omitió la participación de la conferencia de Hermila, siendo invisibilizadas sus aportaciones. Hermila, sin embargo,
Fue una mujer de empuje. Fundó en conjunto con amigas y colaboradoras de diversos países la revista Mujer Moderna, dando voces al sentir femenino del país. Entre sus luchas incansables se encontraba seguir impulsando el reconocimiento de la ciudadanía de la mujer y con ella el sufragio femenino. Impulsada por un grupo de amigas, Ermila decide participar como candidata a una diputación federal, donde sufre violencia política por ser mujer y al no recibir apoyo para su campaña electoral. Atestiguó cómo el día de las elecciones se le negaba a las mujeres el derecho al voto, aunque la Constitución no expresara la negativa explícita para imposibilitarlas a ejercer un derecho en calidad de ciudadanas. Llegó la derrota política. Sin embargo, nuevamente las mujeres cercanas estuvieron con redes de apoyo conteniendo el sentir de una voz que querían acallar y luchaban todos los días por levantar a otras mexicanas. Fue así que Ermila llegó a impulsar, pero ahora con los nuevos constituyentes, lo que tantas veces se había solicitado: el reconocer la ciudadanía a las mujeres y el derecho a votar y ser elegibles a cargos públicos. Nuevamente, la realidad la enfrentó a los movimientos del poder, donde mujeres impulsadas por varones solicitaban no se otorgara el derecho al voto a la mujer porque debilitaría a las familias mexicanas. Por otro lado, un grupo de mujeres luchaba cabildeando con los diputados de la época para generar conciencia de la igualdad en la participación política de la mujer y cómo las mexicanas también debían ser parte del quehacer político del país. Como era de esperarse, los políticos se limitaban a dar largas a las peticiones feministas, minimizando las aportaciones de esas mujeres que entregaron todo por una nación, siendo nuevamente negado el derecho de ciudadanía a las mexicanas. Ermila siguió en lucha y fue enviada al extranjero a difundir las ideas liberales y constitucionalistas del gobierno de Carranza. Se puede decir que fue una de las primeras diplomáticas del país sin ser reconocidas con el membrete oficial. Sus viajes en el extranjero le valió la cercanía con otras mujeres feministas que ya habían o se encontraban luchando por el sufragio de la mujer. Fue así que antes de la muerte de Carranza la designa para ir fortaleciendo la lucha constitucionalista en el exterior, un sueño para Ermila que nunca llegó, ya que al ser derrocado el gobierno de Carranza se canceló toda salida al exterior a nombre del país. En su lugar sufrió persecución política y ya sin trabajo tuvo que internarse en un aula escolar dando clases para ganarse la vida. Con los años se casó y tuvo una hija, con la cual acudió en edad de adolescencia a un mitin político del entonces candidato Adolfo Ruiz Cortines, donde recordó de nueva cuenta a mujeres en pie de lucha como Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Salomé García, ahora a Margarita García Flores, Cuca García, Amalia Caballero, luchadoras feministas que continuaban exigiendo el derecho a la ciudadanía de las mujeres y por ende el derecho al voto femenino a nivel federal. Aquel mitin y las reiteradas solicitudes sin éxito por la garantía y el respeto a la participación política de las mujeres eran escenarios familiares a Ermila. Por eso, una vez más, en medio de la multitud, decidió alzar su voz y solicitar que repitiera el entonces candidato que de ganar las elecciones se le garantizaría, ahora sí, el derecho a las mujeres de participar en plenitud en la vida política del país. Fue así que, al grito unísono de las mujeres exigiendo derechos que habían sido omitidos por años, llegó la reforma de 1953 al artículo 34 constitucional, donde se le reconoció a las mujeres la calidad de ciudadanas y por ende sujetas de derechos como el de votar y ser elegibles a cargos públicos en el país. El propósito de vida de Ermila se cumplió y no cerró sus labios ante un contexto social que invisibilizaba a las mujeres. Ermila, la mensajera, despidió este mundo con el deber cumplido, el haber dejado un legado importantísimo para todas las mexicanas que salen y acuden el día de la jornada electoral a emitir su voto o que ostentan un cargo público en el país. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa te seguirá informando. Gracias.